La Academia de Marketing Online, episodio 454. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast amable sobre negocios en internet, estrategias de marketing que funcionan y personas inconformistas que se saltan las normas a la torera para crear su propio camino. Yo soy Óscar Feito y mi misión aquí es ayudarte a construir un negocio rentable en la red, pero también que disfrutes del camino para que tu travesía empresarial no sea como hacerte una endodoncia, arrodillarte sobre un puñado de garbanzos o que te den pellizcos de monja en la parte fofilla del brazo. No será tarea fácil, pero para que no malgastes ni un gramo de energía dando vueltas en círculo y que mantengas la ilusión intacta, cada semana encontrarás aquí una reconfortante dosis de formación, inspiración, motivación y compañía comprensiva. Mira, déjame confesarte algo ahora que solo nos escuchan varios miles de personas. Cuando un fiel oyente llamado Joseba me habló de nuestro invitado de hoy, mi primer impulso fue secuestrarle para interrogarle y sacarle hasta el último gramo de información. Pero igual eso no sería tan buena idea. Primero, porque es guardia civil. Segundo, porque es de la Unidad Central Operativa. Y tercero, porque es experto en situaciones de crisis y ha sido formado en negociación y análisis del comportamiento por el mismísimo FBI. O sea, que básicamente me hubiera visto venir a la legua, me habría convencido para entregarme y ahora no estaría hablando contigo, sino en el calabozo. Bruce Lee dijo en una ocasión que la persona más peligrosa es la que escucha, piensa y observa. En ese caso, prepárate porque estás a puntito de conocer al invitado más peligroso que ha pasado por aquí en más de 450 episodios. Te cuento. Juan Manuel García, alias Pincho o Pincholeto, ha sido entrenado específicamente para detectar aquello que las personas no quieren desvelar y utilizar esa información para que no pasen cosas malas. Durante décadas ha estado en el epicentro de situaciones críticas, incluyendo homicidios, secuestros, extorsiones, negociaciones con rehenes, intentos de suicidio y todo tipo de conflictos con un alto componente emocional, armado no solo con una pistola, sino con su poderoso sentido de la observación y un profundo conocimiento del comportamiento humano. En nuestro episodio de hoy, este perspicaz observador que está al frente del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento y que tiene varios millones de seguidores en las redes sociales, nos va a desvelar las armas que utiliza la gente más carismática del mundo para leer, atraer y seducir a las personas, y cómo tú también puedes sacar partido de ellas en tu propia vida y en tu negocio. ¡Empezamos! Juan Manuel, bienvenido a la Academia de Marketing Online y muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Óscar. Pues muy bien, encantado de estar contigo y echar aquí un ratillo. Juanma, ¿cuál es la forma correcta de actuar en situaciones como la que hemos tenido al principio antes de empezar a grabar, las dificultades técnicas? Pues no sé si decirte, si eres creyente santiguarte y si no lo eres casi que también, porque o hacer una ouija, porque esto ha sido una especie como de poltergeist raro. Ya sabemos que la informática, cuando se suma a los dispositivos de la marca americana, pues puede ocurrir cualquier cosa y la verdad que hemos tenido una pequeña crisis. ¿Tú sabes, Juanma, cuál era la siguiente pregunta que yo tenía para ti? Adivina, no sé. ¿Tú crees que habrá alguien por ahí, en algún oscuro despacho de algún cuerpo o agencia, que estará escuchando esta charla por si te vas de la lengua y dices algo que no toca? Es que son 454 episodios y nunca he tenido las dificultades técnicas que hemos tenido, ¿eh? Madre mía, a ver si alguien está tocando alguna tecla. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, gracias por tu paciencia. La verdad es que a mí me apasiona el tema que haces, cómo lo tratas, la forma tan amena que tienes de explicar estas cosas tan importantes para la vida y para los negocios en general. Para empezar, ¿nos puedes contar un poco? Es que yo ya tengo una curiosidad personal. ¿Por qué te llaman Pincho? ¿O eso es información clasificada por la Ley 9/1968 sobre secretos oficiales? No, eso lo podemos contar. Pocos lo saben, también te lo digo. Pero bueno, yo es un mote que me pusieron en el instituto, porque yo siempre he tenido el pelo de punta, muy de punta, y muy de cepillo. Entonces había uno que le llamaban el Drogas, que se le iba a poner motes, y a mí me tocó Pincho, y me conformé porque era de lo mejorcito que se le ocurrió a él. Joder, y macho. No me desagradaba por mi año de nacimiento. Se veía en aquella época los Fruities en dibujos animados, y había uno que le llamaban Pincho, que precisamente no era el más inteligente de todos, pero era el que tenía las púas. Y automáticamente pues me dijo, tú Pincho. Pues por lo menos no eras el, no sé, o el Drogas o el matón, ¿no?
Escucha, Óscar, uno de mis amigos le llamaban Rantanplan, con lo cual ya te digo yo que me llevé el mejor trozo de la tarta. Pero, macho, ¿a dónde dónde fuiste al instituto, tío? Pues no, en la Sierra de Madrid, y además recién estrenado el instituto, pero oye, el instituto lo elegimos nosotros, pero no a los alumnos que van para allá. Oye, hay de todo en la viña del señor y seguro que Correcto. Luego todos esos, el drogas y el rantantán y todos estos acabaron bien. A ver, Juanma, tú querías ser guardia civil desde muy pequeño. Sí. La pregunta es, ¿cómo pasaste tú de las pistolas y las persecuciones y un poco lo que le llama la atención a un niño cuando ve la policía, ve la Guardia Civil, a analizar mentes, ¿no? Porque es como, fue un poco chof para ti, ¿no? Decir, ostras, no, tío, yo quiero estar aquí en el coche con la sirena, o estar aquí analizando informes psicológicos y perfiles psicológicos de la gente y haciendo un poco esto. ¿Cómo fue un poco esa transición? Bueno, en realidad, claro, lo que uno ve de niño cuando ve un cuerpo policial es el uniforme y el coche con las luces, etcétera, ¿no? Entonces, y las películas. Empiezas a asociar eventos y te generas una realidad que poco tiene que ver con la realidad real, ¿no? Pero es verdad que, bueno, a mí siempre me apasionó el mundo policial y sobre todo lo que es la Guardia Civil, porque era lo que yo había visto toda mi vida, ¿no? Yo siempre he vivido en el ámbito rural, en los pueblos, y además me juntaba con los hijos de los guardias civiles porque yo jugaba mucho al frontenis, el frontenis estaba al lado del cuartel y por tanto, pues 2 más 2 son 4. Y bueno, pues decidí opositar una vez acabado COU y aprobé a la primera, ingresé en el cuerpo y bueno, siempre he sido una persona muy inquieta a nivel de conocimientos y yo ya con 14 años, quiero recordar, con 14 años, me leí mi primer libro de comunicación no verbal, el de Flora Davis, y siempre me gustó muchísimo lo que es el intentar averiguar un poquito más de las personas desde el anonimato o desde la invisibilidad y siempre para el conocimiento propio. Y es verdad que, bueno, una vez pues dentro de un cuerpo policial, lo que más haces es tratar con la gente, tratar con personas además con problemas, personas con perfiles emocionales altos, ¿no? Entonces yo siempre trataba de hacer un poquito más de lo que se esperaba de mí en positivo. Entonces intentar averiguar cómo se encontraba realmente una persona, cuál era el motivo real por qué una persona llamaba al 112 o al 062 y bueno, pues todo eso llevó a que al final me fuera muy del lado de las ciencias del comportamiento y del conocimiento de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras pulsiones y cómo al final, conociendo un poquito el mapa del comportamiento de una persona, puedes llegar a predecir lo que puede ocurrir y por tanto, llegar a casi salvar tu propia vida o la vida de los demás. Y eso a nivel policial, ¿no? Si nos metemos en otros roles de ventas, de empresas, etcétera, pues imagínate, ¿no? Se agranda muchísimo más el abanico, pero el paso fue ese, fue muy, muy poquito a poco, muy con errores acertados y casualidades sobrevenidas, que al final me ha puesto donde estoy ahora, cosa que volvería a repetir si pudiera. Sí, no, y es fascinante y desde luego vamos a ver luego aplicaciones muy concretas en el mundo de los negocios, de las ventas, de las colaboraciones incluso. Y un poco para reforzar este punto, tú te has formado en temas concretos como negociación de incidentes críticos, análisis del comportamiento, por el FBI concretamente, que si no me equivoco fue uno de los primeros cuerpos, si no el primero, en empezar a dar mucho peso a la psicología, ¿no? Para investigar casos. ¿Cómo ha evolucionado esta ciencia desde que a finales de los años 70, yo creo, ¿no? Yo vi la serie esta de Mindhunter, ¿no? Del FBI, cómo empezó a observar el comportamiento de, en este caso, asesinos en serie, ¿no? De esa psicología, precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Para comprender a las personas y predecir un poco cuál es su actuación más probable o su siguiente paso más probable. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Y qué papel tiene hoy en las fuerzas y cuerpos de seguridad? Es decir, ha habido, supongo que cambios, supongo que igual se trata más en serio, no sé, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, se trata muy en serio. A día de hoy, tanto en la Policía Nacional como en Guardia Civil, como en Mossos d'Esquadra, que los conozco bien también, se tiene muy, muy, muy en cuenta todo lo que es relacionado con los perfiles criminales, la victimología, bueno, la firma de un autor y cada vez más. Lo bueno es que como empezaron los más conocidos, el FBI, pues se ha tomado aquello como un referente. Ha evolucionado muchísimo y seguirá evolucionando y cada vez que salen estudios nuevos del cerebro, sobre todo relacionados con la neurociencia, pues empiezan a haber estudios que van refrendando o refutando cosas que conocemos. Entonces, desde cómo puede pensar
una persona en estrés, es decir, cuando está sometida a estrés o a un perfil emocional, o cómo puede actuar un psicópata o cómo puede actuar un sociópata. Claro, cada vez hay más estudios donde están refrendando estas teorías o todo lo contrario. Entonces, está en continua evolución. Pues si hace muchísimos años, o no tantos, se hablaba del cerebro triuno y de cómo el cerebro, empezábamos con un cerebro como reptiliano y con la evolución era un cerebro límbico y con la evolución el hombre ha desarrollado una parte más del neocórtex, pues a día de hoy sabemos que eso no es así, que la evolución ha sido de otra manera y que los reptiles también tienen neocórtex y que nuestro cerebro reptiliano no es como el de un reptil sino más evolucionado. Entonces todo eso cambia, pero ya no te digo en años, cambia en meses. Es decir, desde que una persona libera un estudio, lo publica y se empieza a trabajar sobre él, pues estás en continuo movimiento. Y además es importantísimo que los que nos dedicamos a todo esto estemos continuamente actualizados. Tenemos que estar continuamente leyendo, continuamente actualizándonos y viendo las últimas publicaciones científicas sobre la neurociencia, sobre todo, para estar al día y para ver que a lo mejor lo que pues, del 1 al 10 conseguíamos un 7 en una entrevista con una persona, pues ahora podemos conseguir un 8 o un 9 simplemente teniendo en cuenta unas referencias científicas concretas. Entonces, claro, desde finales de los 70 que se empleaba nada más que la psicología y se utilizaba mucho el ejemplo, ¿no?, de un asesino en serie porque actuaba, mató a su madre, pero porque de pequeño tuvo problemas con su madre. Entonces empezaba a asociar diferentes eventos con diferentes comportamientos y empezaron a salir pues, una serie de teorías que a día de hoy, gracias a la psicología, a la evolución de la psicología, gracias a la evolución de la neurociencia, pues lo empezamos a entender más y mejor. Pero ya digo que esto jamás seremos los máximos expertos en nada porque el estudio del cerebro está en continuo movimiento, cada vez se saben más cosas, cada vez se refutan otras y bueno, pues claro, la diferencia es mucha, pero en positivo. Al tener que estar continuamente actualizándose, profundizando y sin perder de vista el contexto, ¿no? Porque yo creo que una cosa es la persona y otra cosa también a lo largo de la evolución, yo creo que no se puede ver de forma aislada. El contexto afecta, ¿no? Yo he leído mucho y sobre esto, pues casos, no sé, de sectas, de asesinatos famosos, casos como Charles Manson, ¿no? Y en estos casos, o el japonés el de Aum Shinrikyo, el de la secta esta de los japoneses, el del gas sarín, o sea, es como que aparte de su psicología, tengo la impresión de que siempre había unos factores externos, ¿no? En el caso de Japón fue crucial un poco lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la religión oficial era el emperador y eso se acabó, entonces había un vacío de repente en el contexto. Charles Manson era los hippies, era la época esta en San Francisco, es como que por un lado está la persona, pero por mucho que entiendas y por mucho que refutes y por mucho que, digamos, vayas hilando teorías sobre las personas y cómo funcionamos, yo creo que el contexto también es crítico, ¿no? Porque a lo mejor un contexto con una misma persona es el desencadenante, pero un contexto distinto, pues, por ejemplo, ahora con tecnología estamos viendo muchas cosas que parece que la gente se ha vuelto loca. Igual no es que la gente se ha vuelto loca, igual que la gente, entre comillas, y digo esto, no lo digo despectivamente, entiéndeme, que la gente está haciendo cosas raras, ¿ha cambiado la gente o es el contexto que ha desencadenado algo? No lo sé. Claro, no, es el contexto. Sin lugar a duda, de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar saber cómo es una persona, cómo se comporta una persona, es el contexto. El contexto es, para mí, lo más importante. Porque, fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de estos psicópatas asesinos y tal, siempre hablamos de un componente genético, que evidentemente está, pero hablamos de un componente epigenético, es decir, son las circunstancias de cada una de las personas, del ambiente, de sus vivencias, de lo que les rodea, que son las que realmente detonan o no detonan un comportamiento, o lo frenan o no frenan un comportamiento. Yo siempre pongo un ejemplo. Entre el 1 y el 3% de la población se podría definir como psicópata. Una cosa es un psicópata, puede haber un psicópata integrado o puede haber un psicópata asesino en serie. Por poder haberlo, lo puede haber. ¿Qué es lo diferente? El contexto, los frenos, la educación, la emocionalidad en la educación cuando son pequeños, el que haya tenido una relación buena con los padres, el que no haya sufrido abusos. Todo eso son componentes que van a frenar o no parte de las actuaciones de una persona. Por supuesto, luego hay un componente también a nivel de funcionamiento cerebral, a nivel de amígdalas, a nivel de la corteza cingular, de un montón de sitios del cerebro que tienen que estar bien, tienen que estar sanos para que todo funcione correctamente, que no haya un golpe en el córtex prefrontal, etc. Pero si partimos de la base de que la epigenética tiene ese
golpe tan fuerte de activar o desactivar ciertos comportamientos. Fíjate, yo creo que solamente hay un caso que yo conozco ahora mismo, que yo pueda recordar, en el cual no se le reconoce una, por ejemplo, infancia complicada en un asesino en serie. Por ejemplo, es Ted Bundy, el que no se le conoce. Se supone que ha vivido en una familia bien, con una afectividad importante, y se achaca, o él mismo achaca, a la pornografía el instinto después de matar a mujeres. En el resto, cualquier tipo de asesino en serie vamos a tener que ver que ha tenido una infancia complicada, que ha tenido abusos, ha tenido palizas, ha tenido un componente, etc. Y seguramente si pudiéramos indagar bien en la infancia de Ted Bundy, encontraríamos algo. Vamos a ir pasando hacia un poco cómo podemos aprender de estas lecciones, porque al final esto es un podcast de marketing, de negocios, y aunque estos temas son fascinantes, y yo soy muy partidario de sacar cositas de cualquier cosa, ¿no? Y tratar de aplicarlo y de ver cómo podemos utilizar esto en nuestro día a día, ¿no? En el mundo de los negocios. Y fíjate que una de las pocas cosas con las que coinciden casi todos los expertos en comunicación verbal y no verbal que han pasado por este podcast, y fíjate, han sido ya cientos, es que posiblemente la clave para atraer, para gustar a la gente, esto que llamamos ser carismático, es la autenticidad, ¿no? Pero luego te escuché a ti, Juanma, explicar que se puede transmitir autenticidad sin necesariamente serlo. O sea, que no es lo mismo ser auténtico que transmitirlo. Y entonces ya me explotó la cabeza, porque es como totalmente contradictorio. Porque claro, si estás fingiendo, transmitiendo una falsa, entre comillas, naturalidad o ser genuino o autenticidad, por definición ya no lo estás siendo. Entonces, eso es. Partiendo de que efectivamente la autenticidad atrae a las personas y que deberíamos de procurar ser auténticos en nuestros contenidos, en nuestros mensajes de venta, en todo esto, ¿cómo podemos transmitirla a nuestra audiencia, a clientes y a colaboradores de forma genuina? Claro, todo el mundo, no, es que tienes que ser natural, tienes que ser genuino. ¿Eso qué quiere decir? Claro, mira, yo siempre cuando doy formaciones a comerciales o vendedores, siempre les hago la misma pregunta, ¿qué es lo más importante en la venta? ¿Ser bueno o parecerlo? La mayoría, pues evidentemente me dicen ser bueno, ¿no? Y enseguida les corrijo, digo, error, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no lo pareces no vendes porque ni se fijan en ti. Entonces lo más importante es parecer bueno y luego, por supuesto, serlo, ¿no? Y tienen que ir de la mano. Mira, tenemos que tener claro una cosa, y es que las personas auténticas son las que venden, las que les compran, mejor dicho. Tenemos un caso recientísimo, el de Javier Milei, que es una persona muy auténtica que ha ganado unas elecciones cuando jamás nadie hubiese pensado que los hubiese ganado por su manera de decir, de opinar, etcétera, etcétera. Yo ahí no me meto en política, pero Milei es muy diferente en cuanto a su comunicación por su autenticidad. Lo dije hace meses. En enero, febrero, ya hice alguna entrevista diciendo que Javier Milei iba a marcar la diferencia en la política de Argentina y a día de hoy es el presidente. Bueno, donde quiero ir, fíjate, una cosa es ser auténtico y otra cosa es aparentar la autenticidad, que como muy bien dices puede ser contradictorio y en la mayoría de las ocasiones lo es. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos aparentar autenticidad lo que hacemos es dejar de ser auténticos porque impostamos demasiado. Claro. Sonreímos de una manera falsa, tratamos a una persona excesivamente bien y no estamos dentro de unos límites de la normalidad. A ver, cuando uno deja de ser auténtico con una persona, cuando lo pretende, es porque empieza a generar incongruencias a nivel verbal, no verbal y comportamental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Fíjate, la mayoría de nuestros clientes o de nuestra audiencia nos detecta la autenticidad gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo es una parte del cerebro, unas neuronas que hay en la parte posterior del cerebro, que leen el comportamiento no verbal. Es decir, una de sus funciones, de sus muchísimas funciones, es leer el lenguaje corporal de la persona que tenemos enfrente de nosotros. Y no solamente esto, sino que llegan incluso en la persona que observa, es decir, en mí, mis neuronas espejo llegan a activar las mismas zonas cerebrales como si yo hiciera los gestos que estoy observando. Por tanto, la información que me van a dar va a ser brutal, va a ser increíblemente buena, ¿no? Veraz al 100%. Claro, cuando yo pretendo, digamos, dar un extra de autenticidad a mi manera de comunicar, lo que yo hago es impostar. Pero si yo imposto demasiado, las neuronas espejo de la otra persona van a detectar que hay algo que no cuadra, que es incongruente. Como un dibujo animado casi, ¿no? Es como una caricatura. Exactamente, es así. ¿Pero por qué? Porque hay demasiados componentes incongruentes. Lo que yo siempre aconsejo, por ejemplo, y me ocurre mucho en entrevistas de personas que están opositando o que van a una entrevista de trabajo, yo les digo, mira, tú lo primero que tienes que hacer es, si tenemos poco tiempo, olvídate de tu lenguaje corporal y fluye, sé tú, fluye. Yo prefiero, a nivel de lenguaje corporal, una bailarina de flamenco que gesticule mucho pero que sea auténtica, a una persona muy controlada y que parezca demasiado rígida
o demasiado robot. O sea, que se nota que le han dicho, no muevas las manos, y se nota que está como con un espasmo porque... Eso es. O sea, podríamos decir, Juanma, que ser genuino es ser coherente. Sí. Pero esto incluso en el mundo digital, si a mí alguien me escucha en el podcast y dice, pues este es un chico, pues no sé, pues se equivoca, pues o es natural, o dice o te cuenta una historia, pero luego me escriben un email y no contesto, a decir, joder, es como que me choca, ¿no? O sea, que por un lado me parece... O a lo mejor al revés, si tú escuchas un podcast o lees un email de un tío, pues yo qué sé, Luis Monge o Isra Bravo, que va muy malotes, muy tal, que luego son un cielo, y luego le ves en persona o hablas con él y dices, pero si es que este tío es un tío encantador, o sea, me intimida en la red social, me intimida en un email, y luego es todo lo contrario. O sea, claro, a lo mejor es la coherencia lo que provoca eso. Claro, si tú eres una persona coherente, te va a dar pues cierta, ¿cómo decirlo?, confianza. Y al final todo se genera, o todo parte de generar confianza. Si generas confianza, es porque eres auténtico. Si no hay si tú no eres auténtico, no generas confianza. En fin, al final es un matrimonio bidireccional. Claro, además, incluso en las dos maneras que dices fíjate, en el podcast es de una manera, pero luego en persona es de otra, en las dos hay que ser auténtico. Y cada una en su manera. Mira, se puede ser auténtico impostando ciertas cosas, pero claro, cuando tú te centras en 4 o 5 componentes a la vez, yo ya te digo que por muy trabajado que estés, por mucho que sepas, no vas a ser auténtico nunca. Sí. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo me pide hacer una cosa y yo estoy haciendo la contraria, yo puedo controlar y dominar una o dos cosas de mi corporalidad. A lo mejor puedo estar pendiente de girar mi cabeza hacia la derecha y de elevar un poco la barbilla. La elevo y giro a la derecha, pero nada más. Porque si yo continúo impostando, las neuronas espejo de la otra persona se van a dar cuenta. Mira, tenemos un ejemplo clarísimo en Obama. Uh-huh. Obama es una de las personas que mejor comunica, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Sin embargo, es una persona que transmite autenticidad. Es muy coherente y es muy congruente en su manera de comunicar. En los dos canales, en el verbal y en el no verbal. Pero lo trabaja, lo imposta, él genera sonrisas auténticas que no lo son. ¿Por qué? Porque lo hace bien. Y lo hace cuando lo tiene que hacer. Y porque controla una pequeña parte de su comunicación y no todo. Él fluye con la mayoría de su comunicación y hay ciertos puntos muy importantes que los controla a su antojo. Y hace que nuestras neuronas espejo se activen de una manera u otra. Por eso tiene una pátina de carisma tan grandísimo y de, entre comillas, buen rollo. Hablando de Obama, te escuché una vez en una entrevista decir, joder, me hubiera gustado ver cómo era antes. O sea, saber cuánto de esto, cómo lo ha ido puliendo. Y justo cuando te estaba escuchando en esa entrevista, que era yo los vídeos de YouTube, lo que hago es que los exporto el audio y me los escucho en el coche. Así ahorro ese tiempo, aprovecho. Sobre todo ese que era como 2 horas. Y yo recuerdo que tengo un DVD que regalaron en el periódico El Mundo, antes de que Obama, o justo cuando ganó Obama las elecciones, y era todo un documental que le habían acompañado durante años, desde que llegó a la alcaldía de Chicago, creo que fue, o gobernador o algo de así en Chicago, hasta que se decidió presentarse a las elecciones. Y se va viendo cómo se le va... Es la misma persona, pero se van puliendo rasgos, la forma de andar, la forma... como desgarbada pero elegante a la vez, como que transmite despreocupación, o sea, como que no está... No sé, es que son cosas que claramente ha estado asesorado. Sí, y muy bien asesorado. Sí. A mí me encantaría saber quién le ha estado asesorando porque lo ha hecho muy bien. Yo creo que también es parte de él, ¿eh? O sea, él de manera natural es un gran comunicador. Fíjate, yo una de las personas que más he visto la evolución a nivel de comunicación es Hillary Clinton. La Hillary Clinton de cuando era la primera dama a la Hillary Clinton cuando era candidata no tiene nada que ver. Nada que ver. Además, yo creo que han forzado mucho la máquina en ella, en formarla en comunicación, y es que se le ven todas las estrategias de los políticos, ¿no? El subir a un atril y señalar a alguien, que realmente no señalas a nadie, pero es un acto como de, mira, han venido a ver a sus amigos, ¿no? Trump siempre que sale es como que está señalando a gente, le hace así como el pulgar arriba, como si estuvieras... Yo no veo a quién no lo sé, igual. Es que no se lo hace nadie. Claro. Es una estrategia. Según estás diciendo eso, me ha venido a la cabeza Trump, que siempre está ahí como diciendo... Yo siempre pregunto, ¿a quién señala? ¿Quién será el que está ahí? Claro. Qué bueno. No me había fijado. Pero, ¿y esto, Juanma? A ver, claro, a ti te dicen, no tienes que... ten cuidado con... Haz estas cosas, no hagas estas otras, aunque digas 2 cosas. Aunque te digan, oye, tú fíjate en estas 2 cosas. Claro, algunos gestos transmiten naturalidad, pero otros
transmiten justo lo contrario, incluso si los hacemos de forma natural. Entonces, esto a lo mejor no es solo decir, oye, procura hacer esto, es procura evitar esto otro, porque aunque a ti te salga natural. Entonces, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de comunicación no verbal? O sea, algo que conviene evitar, porque aunque te salga de forma natural, digo, no, es que no estoy mintiendo, pero es que esto que haces siempre se percibe de esta forma, o se percibe como agresividad, o se percibe como que, no lo sé, algo así que podamos evitar. Pues mira, por ejemplo, yo intento hacer ver a la gente que evite pinzarse la nariz. Es decir, cogerse la nariz con el dedo pulgar e índice. Sí. ¿Vale? Lo típico ese pinzamiento que hacemos de vez en cuando. Muchos dirán, bueno, yo es que me he resfriado, yo soy alérgico y tal, y es verdad. Pero cuando uno lo hace como reacción a un estímulo, cuando te preguntan algo, te ofrecen algo, lo solemos realizar cuando no nos gusta. Y eso lo percibimos inconscientemente muy bien. Entonces yo procuro cuando estoy hablando con alguien y tiendo a hacer ese gesto, el frenarlo. Por lo que sé que va a poder interpretar la otra persona. Y luego, pero por otro lado, hay algo que a mí además me preocupa, porque yo he dado formación a varias empresas enormes, multinacionales en recursos humanos, y los recruiters, los selectores de personal, todavía creen que la persona que se cruza de brazos es porque se cierra. Y eso es una barbaridad. Es decir, tenemos muchísima evidencia científica sobre los cruces de brazos y de piernas y en la mayoría de las ocasiones nada tienen que ver con que una persona se cierre la comunicación o esté cerrada. Nada que ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo cuando trabajo con una persona y me dice, oye, si me cruzo de brazos, yo le digo, hombre, pues si le cruzas de brazos no pasa nada, no significa nada malo, pero yo no sé lo que va a pensar el jurado que tienes enfrente de ti. Y si todavía él cree que cruzarse de brazos es algo negativo. Por eso yo recomiendo no hacerlo, pero no hacerlo no por nada, sino por lo que todavía creen otras personas porque está muy arraigado. Claro. Igual que eso, el tocarse la nariz, porque también está muy asociado a la mentira, cuando la evidencia científica nos dice que no hay ningún gesto que nos detecte una mentira. Entonces, hay que jugar mucho con eso. Como muy bien has dicho, ya no solamente es el hacer, sino también es el no hacer, ¿no? No hablar con alguien que te pueda provocar y tú elevar la barbilla o sacar pecho o hacerte más grande porque estás de alguna manera poniéndote por encima de la otra persona. Bueno, pues sí, habría, dependiendo también del perfil que quieras dar tú, porque claro, no es lo mismo una entrevista, yo qué sé, de un coach, ¿no? Necesitamos un coach para la empresa, necesitamos un guardaespaldas para el CEO de la empresa. El perfil va a ser muy diferente y por tanto a lo mejor lo que yo quiero transmitir es muy diferente. Yo creo que hay mucho panenquita, mucho pizarrita de esto, que es un poco lo que dices tú, ¿no? De esto, que se han leído otras cosas y ya están observando a la gente de una forma de, no, mira, fíjate, se ha tocado la nariz, ahora fíjate cómo ha cogido la silla con la mano derecha, pero el vaso lo ha cogido con la izquierda. Es que te vuelves loco. Es que no puedes vivir así, pero ni tú intentar evitar todo eso, ni tú estar escrutinizando, sometiendo a escrutinio absoluto a la persona que tienes delante, porque es que entonces no te enteras de lo que te está contando. Si tienes que fijarte si guiña el ojo, si se toca la gafa, si se limpia la gafa, claro. si mira para atrás, si mira para adelante. O sea, por eso yo creo que son dos o tres cosas un poco de lógica, ¿no? De no parecer... Es más, mira, Óscar, yo, con lo que acabas de decir, fíjate, me has tocado el botón rojo. Mira, yo he tenido muchas confrontaciones con grandísimos gurús de la comunicación no verbal a nivel internacional porque, claro, una cosa es lo que sale del laboratorio, lo que sale de la teoría, que está muy bien y es hiper necesario, ¿no? Sin eso no tenemos nada. Y otra cosa es lo que ocurre cuando lo pones a trabajar, como digo yo, en el trabajo de campo. Claro, en un laboratorio las condiciones son las que son, pero nunca se miden los sesgos del que analiza, los prejuicios, el estado emocional del analista y mil cosas más. Y claro, yo como persona que ha estado negociando, como persona que tengo que estar pendiente de muchísimos detalles, pero sobre todo de lo que me cuentan, yo lo que me di cuenta es cuando yo me certifico en diferentes disciplinas de la comunicación no verbal, sobre todo, me di cuenta que cuando me empiezo a fijar en los movimientos que hace una persona con diferentes partes del cuerpo, dejo de atender a lo que me dice. Claro. Y no hay nada peor Claro. en una persona que está vendiendo un producto, está vendiendo lo que sea, que el cliente perciba que no la estás escuchando. Sí. Es que cortan automáticamente. O sea, se genera un muro brutal. Es como diciendo, mira, si no te interesa lo que te estoy contando, pues esta relación de comunicación no va a ningún sitio. No, es que me estoy fijando que tienes la mano. Es que claro, es que no tiene ningún sentido. Entonces, es un problema que yo puse encima de la mesa y que algunos me hubiesen quemado en una pira
lo tengo clarísimo porque, ¿pero qué dices? Pero lo que hay que hacer es que mientras hablas y escuchas tienes que... Yo dije, mira, yo creo que no funciona así. Primero, porque pese a que lo que muchos dicen y cuentan es que la parte más importante de la comunicación es la no verbal, yo te digo que eso es mentira. La parte más importante de la comunicación es la verbal. Lo que pasa es que a algunos les conviene mucho decir que es la no verbal para vender cursos. Yo también vendo cursos, pero yo pretendo ser honesto. Claro. La parte más importante es la verbal. Y si cabe más, la parte más importante en una conversación es la escucha. Primero escuchamos. Primero tenemos que saber preguntar y escuchar y tocar aquí y tocar allí para que la otra persona nos hable y nos hable y nos hable y nos hable. Y a raíz de escuchar, nosotros vamos a provocar reacciones con nuestras preguntas después, un poquito más cerradas. Y si queremos saber algo que no hemos podido sacar por la verbalidad o por gestos que han fluido, pues los provocamos. Pero después de haber hecho ya el trabajo mínimo y obligatorio. Lo que no podemos es hacer desde el minuto 1, ponernos así con los ojos como platos y escaneando a una persona. No porque primero no la vamos a escuchar, vamos a dar la sensación de que no nos interesa el tema porque no estamos generando una escucha activa en condiciones. Vamos a perder cosas. Entonces, no es así. A mí esto me recuerda un poco como eso que... No, es que tienes que mirar a una persona fijamente a los ojos para que vea que estás atento. A mí eso me pone súper nervioso. Es que eso no es así. Pero tanto que me miren a mí... No, es que tienes que mirar a una persona a los ojos. O fulano no me gusta porque no mira a los ojos cuando te habla. Y digo, a ver, es que a mí estarle aguantando la mirada a una persona en una reunión, yo le pongo nerviosa a esa persona me está poniendo nerviosa, no me estoy enterando de nada porque estoy pendiente de tu ojo. No, ¿sabes? Es que me agobio. Que sí, y que además vamos a ver, en el mundo animal, quien focaliza, quien digamos, ejecuta miradas muy directas es el depredador. Claro. Y cuando el depredador me mira a mí, yo me siento como víctima. Entonces, a nivel instintivo no hay que hacer eso. Hay que mirar a los ojos. Claro que hay que mirar a los ojos, pero hay que mirar a los ojos, hacer lo que se denominan movimientos sacádicos de los ojos, mirar hacia un sitio, mirar hacia el otro, claro. Mirar las manos, mirar los movimientos. Es decir, es sentido común. No hay que clavarse... Yo me acuerdo cuando yo oposité me decían, no, hay que mirar directamente a los ojos y si te da rollo, miras al entrecejo, que no te da la sensación de mirar a los ojos, pero... Pero eso es lo peor que hay. A mí yo eso se lo dije a mis hijos que lo hicieron cuando le quieren poner nervioso a alguien. Claro. Digo, si tú le quieres poner nervioso a alguien, o le miras un poquito detrás o le miras justo en el entrecejo. Es la forma más segura de volverle loco al tío que tienes delante. Eso es. Y si parpadeas poco ya es cuando le vuelves loco, ya empieza a temblar. Si tú le miras directamente y sin hacer ni un solo parpadeo, ya empieza a haber cosas mayores. Sí, no tiene ningún sentido. Esto que estás diciendo, mira, lo de la escucha activa yo me lo tenía aquí apuntado como un tema fundamental. Y yo tengo aquí una gran duda. Fíjate, yo he investigado mucho sobre todo esto del carisma, de las personas carismáticas. Lógicamente no tengo la formación que tienes tú ni nada parecido. Por eso probablemente me surge esta duda. Mira, yo sigo un copywriter muy famoso que se llama Ben Settle, que a mí me encanta, que es un maestro de la influencia, de todo esto de la escritura persuasiva, del copy. Lo que él dice es que las personas más carismáticas, uno de los rasgos que tienen a menudo es que parecen como inaccesibles, ¿no? Que no transmiten necesidad. Como que siempre anteponen su propio interés al de los demás, como decir, joder, fíjate, este tío, este no se corta, este va a lo que va, este lo tiene clarísimo, y él aboga por eso, como que eso es una característica que tienen muchas personas carismáticas, esa sensación de no parecer necesitados, de que te van a hacer caso cuando puedan y cuando quieran. En cambio, sabemos que uno de los mecanismos clave con los que líderes, por ejemplo, de sectas destructivas, que a mí es un tema que me apasiona, y otras organizaciones coercitivas de estas que reclutan a la gente, ¿cómo? Concediéndoles su atención plena, ¿no? Especialmente en momentos de debilidad, ¿no? De hecho, mucha gente de esta que abandona las sectas y tal, dicen, joder, es que me sentía el centro de atención, es que este líder, fíjate, con lo importante, estaba, por fin alguien me escuchaba, por fin alguien me entendía, por fin... Y entonces, a mí me parecen como dos enfoques contradictorios, ¿no? Por un lado, volcar el interés en la otra persona, dice, ostras, esa escucha activa, es decir, esta persona está interesada en mí, o pasar olímpicamente en no demostrar necesidad. Seguro que me estoy dejando algo o que hay un punto intermedio, ¿no? Pero... No. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es escucha activa? ¿Por qué el pasar, el no demostrar necesidad? O sea, ¿cómo caso estos dos conceptos? Pues mira, muy sencillo. Son dos caminos para el mismo destino. Vale. Yo abogo siempre por la escucha activa y por el interés. Pero es verdad que cuando se genera, a ver si me sale la palabra, inaccesibilidad, también se generan
necesidades. Y una persona cuando tiene esa pátina de inaccesible se vuelve como alguien muy apetecible. Como la seducción pura. Estamos hablando de marketing, pero podría ser seducción emocional, de pareja. No, claro. Es que ciertas estrategias de seducción tienen que ver con a tu aparentar ser inaccesible para la otra persona. Claro. ¿No? Y con, pues juguetear un poquito con ciertos comportamientos, pero siempre manteniendo cierta distancia con la otra persona o hacerle ver que hay una distancia con la otra persona. Sí, mira, incluso esto me recuerda a unas campañas publicitarias que hacen sobre todo las marcas de extralujo, que si te das cuenta jamás sonríen las modelos ni los modelos. Cara vinagrada, como dicen. Exacto. Sí. Pero además solo son las marcas de lujo. ¿Por qué? Porque da a entender como que es una persona inaccesible. Y una persona inaccesible es una persona apetecible, ¿no? Y da ese rollo de me gusta, ¿no? Es inalcanzable y por tanto pues le seguiría. Sin embargo, yo creo que para modular voluntades estaríamos más en el camino de la escucha activa, del sentirte el centro de la atención y del regarte, ¿no? con emociones positivas para al final llevarte el gato al agua. ¿No? Que yo siempre he tenido este conflicto a nivel personal. Es decir, a ver, yo soy un tío, siempre he dicho, yo soy accesible. Es decir, si tú me respondes, yo te voy a contestar. Y me voy a tomar tiempo. Y la gente me dice, Óscar, eres idiota. Por dos razones. Primero, porque no es práctico, porque lo que tienes que hacer es delegar eso, que sea otra persona la que responde a tus emails, que sea otra persona la que contacta con tus invitados. Y tú tienes que parecer como inaccesible. No puede ser que cualquiera te mande un email y tú contestas. Digo, joder, es que primero, no soy el Papa. Y segundo, tu tiempo es igual de valioso que el mío. Genuinamente lo pienso. La gente que me dice, sí, no creo que leas este mail, no creo que respondas. Yo digo, sí, ¿y por qué crees eso? ¿Por qué crees eso, sabes? Entonces digo, a ver si estoy haciendo el tonto. A lo mejor lo que tendría que hacer es decir, no, perdona, yo solo respondo a la gente que me compra cursos y apúntate a la membresía, pero luego yo sufro porque digo, joder, es que estoy dedicando mucho tiempo a gente que nunca me va a comprar, nunca me va a hacer nada. O sea, te lo digo en serio. O sea, y por eso de ahí este conflicto. Mira, pero porque estás intentando unir tu comportamiento con un perfil concreto de cliente. Y es que a cada perfil de cliente hay que darle tu comportamiento. Y me explico. Yo para la grandísima mayoría de mis seguidores, mis clientes y tal, soy yo. El que estoy detrás de todo. Acabo de hacer Patreon hace nada y soy yo el que contesto a todo el mundo, el que genero el contenido. Yo no tengo a nadie que me edite los vídeos, ni que me... O sea, lo hago yo absolutamente todo en todas mis redes sociales y en todo, absolutamente todo lo que hago. Pero cuando trato con grandes empresas o empresas medianas, hay un intermediario. Hay una persona. Ahí tengo una persona que se encarga de recibir los emails, de preparar los presupuestos, de avanzar los contenidos, etcétera, etcétera. Porque volvemos a lo de siempre, a lo que hemos hablado al inicio. Hay que ser bueno, pero sobre todo parecerlo. Y lo que demanda un seguidor, un futuro asistente a mis cursos, y lo que demanda una empresa es completamente diferente. La imagen que espera de mí una empresa no es que yo responda al email. De hecho, le parecerá raro. A mí yo qué sé, me lo invento. A mí me llama Iberdrola y se pone en contacto conmigo una persona responsable de recursos humanos de Iberdrola y a lo mejor le parece poco profesional, claro, o de poco nivel el que yo conteste el email. No sé si me explico. Entonces, yo algo que me dijo hace ya tiempo una persona que se dedica a todo esto, y me dijo, mira, no sé si tendrás o no tendrás una persona que te ayude, pero si no la tienes, contestas tú, pero contesta a un email que sea representante@Instituto Europeo de Ciencia del Comportamiento o secretario, aunque lo contestes tú. Y eso tienes que lanzárselo a ciertas empresas o a ciertos clientes de alto standing o empresas de high ticket. Bueno, en fin, cada uno sabemos a lo que nos referimos. Y luego ya lo que te demande más cercanía. Yo muchísimos seguidores, muchísima gente que me escribe, le contesto, la respuesta es no me lo puedo creer, pero sí, me estás contestando tú. No puedo creer que seas tú, incluso en algunos les he tenido que hacer un vídeo. Porque digo, que soy yo, de verdad, te lo prometo, que, joder, muchas gracias, no, pero es que yo creo que lo que hay que hacer es eso. Y sobre todo si tú te sientes a gusto haciendo eso, hazlo. Pero cuida la imagen del otro lado. Juanma, Margarita Durán, y se me ha quedado el nombre grabado,
Cuando yo monté mi primera startup, fue una empresa que luego vendimos y fue una startup bastante... Salió bien la cosa, pero una de las cosas que vendíamos eran soluciones de publicidad online a grandes empresas. Exactamente lo que hablas. Iberdrola, Samsung, Sony. Si escribía a Óscar Feito de shopall.com para hablar con el director de marketing, no le hacían ni puñetero caso. Entonces yo me inventé una secretaria que se llamaba Margarita Durán. Margarita Durán era la que escribía a las agencias, la que, en nombre de un tío muy importante que era Óscar Feito, que acababan de obtener financiación para una startup, que tenían un producto súper innovador y que Óscar Feito podía hacer un hueco para recibir al director de marketing de Samsung. Claro, eso es. Óscar Feito no tenía ni traje, ni corbata, ni sabía de nada. Pero Margarita Durán existió. Existió tanto que la gente hasta flirteaban con ella. O sea, la gente le escribía emails como si fuera una persona. O sea, tipo catfish de esto de mentiras en las redes. O sea, era impresionante. Era impresionante la reacción a cuando escribía a Óscar o cuando escribía a Margarita Durán con una firma muy larga, asistente de no sé qué, ayudante no sé cuántos. Increíble. O sea, me apunto lo de darle a cada uno un poco eso. Juan, teniendo un poco en cuenta todo esto que hemos estado hablando, ¿hay algo que podemos hacer o decir antes de empezar una reunión? ¿Vale? Imagínate que ya tenemos esa reunión, vamos a una reunión en la que queremos sacar algo o proponer algo. Dicen que en esos primeros momentos, esa primera impresión es importante, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer o que recomiendes para inclinar un poco esa balanza a nuestro favor, empezar las cosas con buen pie? Porque la gente no sabe decir, me meten en una sala, me acompañan, y bueno, ahora va a venir fulanito, vale, ¿qué hago? Me quedo sentado, espero de pie al lado de la ventana, me pongo con el móvil, voy corriendo a saludar, me quedo parado y espero que vengan a mí cuando entren en la sala. O sea, esa situación en la que todos hemos estado de, sí, fulanito va a estar contigo en un momentito, quiere café, quiere algo, no, pues vale. Y te dejan cerrado en una sala de juntas y no sabes qué va a pasar, si te están haciendo esperar, ¿Cómo reaccionamos a esto? Pues todo, volvemos a lo mismo, todo depende de lo que nosotros queramos generar. Depende. Si nos quieren comprar a nosotros y están deseosos de comprarnos, yo tengo que mostrar cierta apatía. Pues a lo mejor no es muy elegante ni es de buena educación, pero a lo mejor miro el móvil, por ejemplo, o me reclino un poco en la silla, hacia atrás. No, algo con un gesto, como digo yo, de sobrado. Pero si es al contrario, lo que yo voy es a ofrecer mis servicios y tal, tengo que estar, por supuesto, con generar una corporalidad más o menos tensa, ser una persona seria. Si tengo que rellenar tiempo antes de, perdóname la expresión, antes de cagarla hablando, es mejor no decir nada. Pero claro, dices, ¿qué hago? ¿No digo nada y me quedo ahí mirando a la gente? Bueno, siempre hay que llevar una agenda, siempre hay que llevar algo y ponernos a escribir aunque no sea nada. Es decir, yo puedo, por ejemplo, decir, discúlpeme un momentito y tal, yo puedo mirar, hago como que miro una cosa en el móvil, abro mi agenda y empiezo a escribir. Bueno, es una manera de generar una imagen de profesionalidad. No es lo mismo una persona escribiendo que una persona haciendo así con el móvil, ¿no? Echando a hacer el típico movimiento de TikTok o algo de Candy Crush o algo así. Eso es. Entonces, depende. Depende también el grado de confianza que tengamos con las personas que están en esa sala de juntas en ese momento. Si ya hay cierta confianza, pues simplemente saco un tema para conversar. No hablemos del tiempo, por favor. Y sobre todo, lo que no hagas es esconderte detrás de la puerta y cuando entre lo haces ¡wow! No. Bueno, depende. Lo mismo puede ser muy rompedor, ¿no? Acabamos esto. Sí, acabas con 2 o 3 infartados. Efectivamente. Bueno. Oye, y en ese... una cosa que a mí me gusta un poco entender, la gente con la que me voy a reunir, obviamente no es para cada cosa, ¿no? Pero para cosas importantes, entender un poco quién es esa persona. Y de hecho yo ahora, pues próximamente tengo una reunión con una persona y me gusta un poco cotillear, hacer un poco de ciberstalker en el sentido de... ¿Esta persona qué aficiones tiene? ¿Por qué? Para encontrar puntos en común. Pues a lo mejor descubro que esta persona veranea en Zara de los Atunes y yo veraneo en Zara de los Atunes, o que, yo qué sé, su hijo juega al fútbol, mi hijo juega al fútbol. No sé, que tiene... Buscar ese punto en común. ¿Por qué? Porque, como bien dices, en lugar de hablar del tiempo, puedes romper el hielo de esa forma y lo que yo veo es que yo no sé si es una percepción mía, pero es como mágico, tío. O sea, se crea, si lo haces con sutileza, no si le dices, veo que te gusta comprar la lencería en Women's Secret, porque le dijiste hiciste un like el otro día en Twitter. Ahí, eso no me refiero a eso. Pero quiero decir, ¿entiendes? Se produce un poco como esa de, ostras, este es de los míos, ¿sabes? Y, no lo sé, no sé cuál es la explicación de esto. Sí.
Sin parecer, ¿sabes? Sin parecer un tío peligroso, ¿sabes? No, bueno, efectivamente. Pero es mágico, realmente Sí, es alucinante. sí. Claro, cuando tú inicias una relación profesional, comercial, X, con una persona, lo que menos esperas es que haya vínculos personales. En el momento que hay un vínculo personal o una casualidad personal, se genera un rapport brutal, pero una conexión brutal. Yo te voy a decir un ejemplo. Voy a modificar un poco la realidad porque no quiero dar identidades, pero una empresa del IBEX 35 ¿Vale? me llaman para una reunión, para hacer un acompañamiento a uno de los de la cúpula. Bueno, pues yo indago un poquito en ciertas personas y veo que es una persona que es una gran seguidora o fan de Harry Potter. Pues hasta ahí tan normal. ¿Yo qué es lo que hago? Pues me voy a una gran superficie y me compro un pin para la americana que pone 9 1/3. Es 9 1/3, ¿no? Sí, la plataforma. Bueno, esto mi hermana me mataría por no saberlo, porque esa debe ser peor que esa. Sí, es que está dudando entre 4 1/3 y 9 1/3. Bueno, eso es alguien que si es seguidor de Harry Potter sabe lo que significa. No te puedes ni imaginar cuando a mí me presentan, mira, fulanito, Juan Manuel, no sé qué, a lo mucho gusto, le doy la mano, él tiene una persona seria, y veo que su mirada se dirige a mi solapa y esboza una sonrisa y me dice, hombre, ¿te gusta Harry Potter? Digo, me gusta no. Amo a Harry Potter. Y mira, los hombros de esta persona estaban un poquito subidos, no cierta tensión normal, bajaron como 2 o 3 centímetros. Y ahí en ese momento dije, eres mío. O sea, eres mío. O sea, lo único que tengo que hacer es mantener el buen rollismo. Nuestros oyentes que pensaban cuando decía al principio que eres el invitado más peligroso que ha pasado por aquí, eso es de genio. Eso no, claro, yo soy más burdo, Juanma, yo soy como un elefante en una cacharrería. Yo digo, veo que te gusta Harry Potter, tendrías que visitar la atracción en Londres. Y me dice, tío, ¿de qué vas? Lo tuyo ya es esa sutileza que decir, no, a ver, yo no sé, será casualidad. Oye, una cosa, hemos hablado de cómo empezar una reunión, de todas estas cosas que nos ponen ya, digamos, en buen pie. Y de hecho, esto se puede hacer virtualmente. Es decir, si tú estás pidiendo una reunión, un contacto, esto, lo del pin habría que ver con, te lo puedes poner en tu... le puedes mandar un emoji o algo de Harry Potter. No lo sé, eso ya se vería. Pero, ¿y después? Porque aquí hay una cosa que pasa, que muchas veces las reuniones, todo el mundo muy amable, todo el mundo muy simpático... Todo sí, qué interesante, nos lo vamos a pensar. Y luego muchas cosas quedan en el limbo. Y muchas veces quedan en el limbo porque no sabemos hacer ese follow-up posterior, hacer ese seguimiento sin resultar pesados. Es decir, oye, ¿y esto avanzamos? Oye, ¿esto qué claro, no le puedo decir, oye, ¿esto que acordamos en la reunión? Porque ya suena como que le estás poniendo contra la espada y la pared, como diciendo, oye, ojo, acuérdate que acordamos de esto, no te me eches a... ¿Cómo conseguimos avanzar las cosas después de un contacto inicial? A mí me pasa mucho. Oye, tendrías que venirte una vez al podcast. Ah, sí, pues vale. Pues, ¿sabes? Y luego digo, es que no me ha dicho nada. ¿Qué hago ahora? ¿Le escribo otra vez a la semana? ¿Le escribo a las 2? ¿Cómo hacemos este follow-up? Pues siempre lo que hay que hacer es poner la pelota en el tejado de la otra persona. Es decir, nunca ponernos... A ver cómo me explico. Nunca decirle, oye, a ver cómo te vienes, no sé qué. Sino dejarlo de una forma como muy sutil, siempre a la elección voluntaria de la otra persona. Y me explico. Esto es un poco de... que sepas que tienes abiertas las puertas del podcast para cuando tú quieras. Quedo a la espera. Ese quedo a la espera es una manera activa de decirle, quiero que me des información, quiero que me digas, pero siempre desde una perspectiva muy abierta y muy blanca, sin decir, a ver si este año, o a ver si en este mes, o a ver si en estos 2 meses. Es verdad que, y a mí me pasa un montón, cuando yo... coqueteo con algún servicio, algún producto, algún tal, y enseguida me viene oye, ¿has mirado esto? ¿Qué te parece? Una reunión y tal, me arrechina mucho. Me arrechina mucho. Entonces, a mí me han ganado, o realmente me he ido a una reunión pues, con gente que te propone un negocio o X, primero por la originalidad de cómo me convoca después de la reunión inicial, y cuando no me agobian. O sea, me lo van recordando, pero sin agobios, sin fechas, sin plazos. Sí. Siempre con, pues a lo mejor a la semana o a los 15 días. Y además, yo muchas veces suelo olvidar esta parte adrede para poder tenerla luego más tarde. Y es Óscar, se me olvidó decirte que me lo pasé genial en el podcast y que me encantaría que un día vinieras tú al mío. Sin ningún compromiso, tienes las puertas abiertas de mi casa. Te lo he dicho a los 10 días.
no te lo dije justo en el momento de terminar la conversación porque me guardo este cartucho para después. Es algo muy blanco, es algo sin presión, que si a mí me gusta te voy a decir que sí, y si no, no te voy a decir nada y yo ya tengo que leer entre líneas. Claro, es dar cuerda, ¿no? Esto es como la pesca de altura. O sea, tienes que dejar cuerda, cada uno va a reaccionar de una forma distinta. También, una vez más, volvemos a lo que decíamos al principio, que decías tú, mira, es que aquí no hay tampoco unas normas que puedas seguir como si fuera una fórmula. Cada persona, cada contexto es distinto. Porque, por ejemplo, eso mismo que has dicho tú de quedo a la espera, a mí no me mola nada. A mí cuando me escribe alguien que no conozco de nada y me cuenta un rollo y me dice quedo a la espera, digo, pues ya puedes esperar. Bueno, claro. Espera lo que quieras, ¿sabes? El quedo a la espera es como... Vale, pues quédate como quieras. O sea, a mí ya como alguien me diga quedo a la espera, a mí ya me ha retorcido. El quedo a la espera, Óscar, tiene que ser después de la reunión inicial. Eso es decir, oye, pues o vamos a, o como próximo paso podríamos hacer tal. Es verdad que luego hay mucha gente que no sé qué libro ha leído donde le dice que el quedo a la espera es como un cheque en blanco para no hacer nada, por lo tanto intenta poner fechas. ¿Qué te parecería? Y esto también me lo hacen y también me repatea. Entonces, a mí también. Decir, hola, Fa, ¿te cuenta el rollo? ¿Tienes un hueco el martes que viene a las 3 de la tarde para una entrevista? Cuando, una vez más, yo creo que aquí la clave no es que eso no funcione, que yo creo que me parece bien conceptualmente el intentar cerrar el próximo paso en fecha, o sea, intentar marcarlo, pero claro, cuando haces eso con alguien que no te conoce, que le ha soltado un rollo sin venir a cuento de repente, que no sabe ni quién eres, y encima le dices, o quedo a la espera, o qué tal el jueves que viene para una reunión, digo, ¿pero de qué me estás hablando, muchacho? ¿Sabes? Entonces, ahí yo creo que la clave es lo que tú has dicho con ese simplemente, se me olvidó decirte, ¿qué estás haciendo? Es como un ping a la cabeza de esa persona. Es un recordatorio, pero no porque tú digas nada sobre los próximos pasos. Es que esa persona, que no es tonta, se va a acordar que hay unos próximos pasos. Eso es. Le está recordando que existes, como si dices, oye, ¿te acuerdas esto que hablamos el otro día? Mira, acabo de ver esta noticia en el periódico. Eso es. O acabo de ver esta peli que me ha recordado a esto que hablamos, o ese curso que íbamos a hacer. Fíjate lo que ha salido hoy, es el aniversario de fulano. Ya simplemente con eso, ya es un recordatorio. Tiene que dar la sensación de que sea algo casual. Claro. Y no premeditado. En el momento que hay algo premeditado, tú ya dices, Yo ya, me pasa un poco, Óscar, como cuando me dicen, te invito a mi masterclass gratuita. Dices tú, si es que sé que los últimos 10 minutos, si sé lo que va a pasar los últimos 10 minutos de la masterclass gratuita. Sí. Pero, si es que lo sé. Pero yo esto lo dije, volvemos a la genuina, a ser genuinos, Juanma. O sea, yo cuando hacía webinars, ahora hago menos, pero cuando hacía un webinar, lo primero que decía al principio es decir, tú te vas a dar una clase de 45 minutos que lo vas a flipar en colores de que esto sea gratis. Y los últimos 15 te voy a vender un curso, ¿vale? Perfecto. Entonces, yo te voy a avisar. Honestidad. Yo te voy a avisar cuando llegue ese momento y decía, hasta aquí la parte gratuita. Ahora, si quieres... Claro, yo ahí retorcía un poco la conciencia, decía, si crees que por educación puedes quedarte a escuchar, por educación, ¿sabes? Por lo menos, a ver, oye, nunca se sabe, igual te interesa. Pero ya está, o sea, el que quiera irse se va. Tío, no se iba a nadie. Eso es. Pero eres honesto. No huele, no tiene tufillo. Yo es que como... Bajaban esas defensas al principio de, venga, a ver, ¿cuándo me va a vender? A ver, ¿cuándo me va a vender? A ver, ¿cuándo me va a vender? Se lo dices desde el principio, yo te voy a avisar, tú tranquilo. Pero además es muy inteligente eso, Óscar, porque tú no dejas espacio al pensamiento de la otra persona a pensar lo que le dé la gana. Tú ya cierras, mira, esto va a ser así y así. Pues yo ya lo sé. Punto. Si tú no me lo cuentas, me puedo pensar yo lo que me dé la gana. Y eso me vas a engañar, me la vas a meter doblada. Digo, bueno, por lo menos ya voy a disfrutar de la clase. Ya está, voy a centrarme en esto y ya bajas esas defensas. Otra cosa que funciona muy bien en estos casos, y tampoco entiendo por qué, o sea, yo veo cosas por probar y experimentar, pero no tengo, claro, la formación tuya que seguro que dices, joder, es que es muy lógico. En un webinar, en una reunión, en un evento, cuando tú vas a dar una charla en un sitio, si tú llegas antes... Te conectas antes al webinar, cuando va a haber más gente, esa charla que te da tantos nervios. A mí, yo siempre llegaba muy pronto. ¿Por qué? Siempre hay 4 o 5 personas que se conectan al webinar antes, que llegan al sitio antes, al auditorio para coger un sitio, y yo me relajaba hablando con esa gente. Pues ¿qué tal? ¿Por qué has venido? Y tal. Y se crea esa amistad. Entonces yo ya cuando salía a hablar o empezaba a hacer el webinar, ya tenía entre comillas, incluso en el webinar decía, bueno, vosotros vais a ser mis ayudantes. Es decir, yo no voy a mirar el chat, así que os dejo, si alguien se conecta tarde, decidles, pues tal, si no les funciona el audio, que vuelvan a... O sea, les dejaba incluso encargos. Y en los presenciales lo que hacía era, estaba como si estaba hablando con esas personas que ya conocía, no al resto de la sala. Y lo que solía suceder en los webinars es que aquellas personas que acababan comprando y se quedaban hasta el final, casualmente eran las que habían entrado antes y habíamos estado charlando antes. Es una cosa flipante.
Claro, porque estableces una conexión personal y no profesional. Es a lo que yo siempre voy. Yo siempre llego antes a los sitios. Creo que excesivamente antes. O sea, yo lo mío con la puntualidad yo creo que llega a ser ya enfermizo. Pero es que me gusta mucho conectar con la gente. Y luego hay algo que no se suele hacer y yo en tiempos de pandemia fue algo que me dio un resultado brutal. Y era, yo hacía formaciones, como trabajaba mucho con Latinoamérica y juntábamos España y Latinoamérica, pues de 4 a 8 de la tarde. Nunca acababa a las 8. O sea, lo mínimo era a las 9:30. Yo a las 8 decía, aquí hemos terminado la formación y quien tenga obligaciones se puede ir. Pero si queréis seguir un ratito más hablando del tema, Sí. yo no voy a avanzar, pero solucionamos dudas, ponemos ejemplos, me preguntéis cosas. No te puedes ni imaginar la respuesta de la gente con eso. Brutal, brutal. Y hacía un nivel 1 y eran 90 personas, y hacía un nivel 2 y eran 90 personas. Eso no me había pasado a mí en la vida. En la vida. Es tratar a la gente un poco, se puede resumir en cómo quieres que te traten a ti, ¿no? A lo mejor, no sé, o sea, dentro de unos límites, ¿no? Y dentro de esto también, Juanma, yo hay otra cosa que me quita un poco el sueño, que es a medida que vas creciendo y, joder, tú tienes millones de seguidores en las redes sociales, o sea, no estoy a ese nivel ni nada parecido, pero llega un punto en el que, claro, después de escuchar a una persona, incluso activamente, oye, mira, es que no nos interesa, o no podemos vender su producto, no podemos estar en su podcast, o no podemos entrevistarles en el nuestro, o no podemos colaborar con su ONG, que esta es una que me llega mucho ahora, o es que simplemente no nos apetece o no queremos. ¿Cómo podemos decir que no a todas estas cosas que por una razón u otra no podemos o no queremos hacer? Y no solo no generar rechazo, decir, este tío que se ha creído, sino incluso reforzar nuestra posición de autoridad y resultando aún más carismáticos. O sea, ¿cómo es la forma ideal de decir que no? A mí hay un cierre que me encanta. ¿Mm? Y es, pues tú a lo mejor, Óscar, imagínate, ¿no? Cuando me hablas de la entrevista, te digo, pues mira, Óscar, no es el mejor momento ahora mismo para hacer una entrevista por motivos profesionales, pero si hay alguna otra manera en la que yo te pueda ayudar, dímelo, que estaré encantado de hacerlo. Es un cierre brutal, te estoy diciendo que no, pero sin embargo estoy abriendo otras puertas. Y tú vas a decir, joder, pues no podrá por sus razones, pero qué majete que se ha ofrecido. Y eso a lo mejor, pues dentro de 6 meses me vuelves a llamar y ya, pues a lo mejor ya te digo que sí o dependiendo. Sí, porque muchas veces no es simplemente que no me encaja, porque si no me encaja me cuesta menos, ¿sabes? Claro. Si no me encaja de verdad, decir, mira, es que no es la temática de este podcast, tío, ¿sabes? Si tú quieres hablar de tus cosas con tintes políticos, no, este podcast no es para esto, ¿vale? Búscate otro y ya está, y no tengo ningún problema. Pero es que es gente que digo, joder, si es que no, realmente no hay ninguna razón, ¿sabes? Si el chico tiene razón, ¿sabes? Es que no tengo tiempo, tengo la cabeza... O sea, no os quita... en el fondo es como cómo puedo derivar esto, lanzar esto un patadón adelante y ya me preocuparé dentro de unos meses, ¿no? Este concepto, Óscar, se llama esquiva verbal. Vale. Y la esquiva verbal la puedes dirigir a donde te dé la gana. A evitar un insulto, un conflicto y irte a tu objetivo, como si te dicen, eres muy feo, dices tú, sí, yo entiendo que no puedo ser de tu gusto, pero a mí lo que más me interesa es hablar del podcast y te vas a tu objetivo. O esto que te estoy diciendo. Mira, no es el momento ahora mismo para hacer entrevistas porque en la situación profesional en la que me encuentro no es compatible por diferentes razones, pero si yo puedo ayudarte de cualquier manera, dímelo, que estaré encantado. Incluso podríamos hacerla en el futuro, no tendría ningún problema. Has redirigido hacia donde más te conviene sin hacer un cierre demasiado potente, demasiado férreo, sin embargo, porque realmente no es un cierre, realmente es un aplazamiento o es un ahora no, pero... Hay uno en la película esta de Cuento de Navidad de Charles Dickens, de Scrooge, que cuando vienen a pedir la Nochebuena, vienen a los de la beneficencia estos a pedir dinero, dice, no sé si es solo en la versión de Walt Disney de dibujitos animados, cuando le dice, mira, si yo os doy dinero a vosotros para los pobres ya no serían pobres. Y si los pobres no dejan de ser pobres, vosotros no tendríais que pedir limosna, entonces os quedaríais sin trabajo. No me pidas que te dejes sin trabajo en Nochebuena. No digo que esto es lo que hay que hacer, pero entendedme, que es Navidad, que es Navidad. Juanma, antes de acabar, o sea, hay una cosa importante que yo creo que todas las personas que están aquí al final nos hemos enfrentado a esa crítica, ¿no? O sea, tú tienes una audiencia, nos exponemos públicamente, tenemos trolls, tenemos gente que está muy en desacuerdo, a veces de forma muy vehemente con lo que estamos diciendo, y estoy seguro que tú también. Y tú tienes un enfoque muy ingenioso que básicamente consiste en encender y apagar un interruptor que tú tienes en la cabeza que se llama Showtime. Y me pareció gracioso y sobre todo efectivo, ¿no? ¿Nos puedes contar en qué funciona este interruptor del Showtime y cómo nos puede ayudar a, bueno, pues esas críticas que tiene la gente pues desde un email? Oye, no, este email pues no me parece, pues vas de gracioso, pues vas con más o menos fundamento, pero ¿cómo podemos reducir el impacto que tienen en nosotros?
Bueno, el concepto de Showtime es un concepto que yo utilizo desde hace muchos años, Sí. Sobre todo por mi naturaleza de policial, ¿vale? Sí. Ya desde hace muchos años, pues ibas por la calle y te insultaban, ¿no? Y te decían hijo de tal, no sé cuántos. Y yo siempre, o sea, yo tenía compañeros que se exaltaban muchísimo y llegaban incluso a generar un conflicto innecesario. A ver, esto es como un teatro. O sea, cuando nos movemos en el ámbito profesional, es un teatro. Y enfrente de nosotros tenemos una audiencia. Y la audiencia o te aplaude o te lanza tomates. Pero nosotros lanzamos tomates al actor por cómo ha hecho el papel o cómo ha interpretado la obra, no por la identidad personal del autor. Y esto nos pasa igual a nosotros. Yo por hacer un vídeo, por hacer un capítulo de podcast, por entrevistar a una persona o no, por poner un precio a un producto o no, por hacer una estrategia o no, me pueden criticar muchísimo. Y es normal que me critiquen, igual que me alaben. Lo que no debo de cometer es el error de tomármelo como algo personal, porque probablemente no haya nada personal en la crítica. Es el momento del show, el showtime. Entonces, el mero hecho de ser conscientes de que no hay nada personal en las críticas que estoy recibiendo ya es una manera de atenuar el efecto que tienen sobre nosotros. Bueno, es decir, yo cuando iba de uniforme, yo siempre decía, madre mía, ¿cómo te han puesto? Se lo decía al uniforme. Madre mía, hijo, ¿cómo te han puesto hoy? ¡Hala, a la lavadora, bonito! Y ya está. A mí no me lo decían, se lo decían al uniforme. Sí. O se lo dicen a mi manera de redactar, o se lo dicen a mi estilo de comunicación, pero no a mí personalmente. Porque es verdad que cuando hay un evento personal dentro de un conflicto, sí que nos tocan el botón rojo y sí que nos podemos alterar y ya ahí hablaríamos de cosas distintas. Entonces sí que tenemos que tener claro que no nos deben de alterar a nivel personal porque no hay una agresión personal en ello. Y en el caso de que la hubiera, ahí ya seríamos lo suficientemente maduros como para entender que el salto que ha dado esa persona de que tú has escrito esto o has grabado el podcast de esta forma o has seguido esta estrategia se traduce en que tú personalmente eres de esta manera, ese salto tenemos que saber también detectar que no es así. Porque hay gente que también lo hace. Claro. Dice, oye, tú has dicho esto, por lo tanto tú eres esto. Entonces eso yo creo que es la misma teoría por la que a un niño no le tienes que decir nunca, oye, tú eres idiota o tú eres tonto. No, oye, esto que has hecho es una tontería. Esto que has hecho está mal. No tú eres tal persona. Eso es. Juan Manuel García Pincho, guardia civil, negociador de incidentes críticos, experto en análisis del comportamiento y un tío majo, además generoso con su tiempo. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Una última pregunta, ¿llevas hoy calzoncillos azules o tus calcetines de la Gioconda? Calzoncillos azules, sí. Me siento halagado, o sea, que has venido a un evento, o sea, has venido a un evento en condiciones. Importante, sí, cierto. Muchísimas gracias, Juanma, por este rato. Cuéntanos ya dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, contactar contigo. Danos esas coordenadas digitales para que vayan a ir rebuscando y saber más de ti. Pues en redes sociales, si buscan ciencias del comportamiento, les voy a salir seguro. Les vas a salir seguro. Juan Manuel García Pincho, muchísimas gracias. Feliz Navidad, que yo creo que ya hay que empezar a... Ya estamos en fechas prácticamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Feliz Navidad y hasta siempre. Aquí termina nuestro episodio de hoy, pero recuerda que tu negocio no termina nunca. Siempre hay algo nuevo que puedes hacer para que te descubra gente nueva, mejorar la relación con los que ya te conocen y generar más ingresos. Lo importante es mantener la inercia, seguir probando, seguir equivocándote, seguir avanzando y sobre todo, seguir disfrutando de cada paso del camino. Antes de irte, no olvides descargar tu kit gratuito para transformar emails que duermen en adictivos emails que venden. Es una de las habilidades más rentables que conozco y entre www.oscarfeito.com/bonus te voy a enseñar una fórmula súper simple que genera resultados sorprendentes en poquísimo tiempo. Por último, si te gusta esta dosis semanal de formación, inspiración y motivación que te traigo desde 2014, puedes dejar una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este audio para que entre todos podamos impulsar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.